La sociedad humana ha evolucionado en cuestión de globalización y conocimientos en las últimas décadas, pasando por importantes sucesos que conformarían un nuevo orden mundial, dando paso a diferentes términos como la globalización o el terrorismo, que hoy en día son términos que han acompañado a la actualidad y son comunes de ver, pero la mayoría de este crecimiento empieza con estos sucesos. El bloque socialista fue una coalición política chilena constituida el 6 de septiembre de 1803, disuelto en 1888. Su origen fue el resultado político orgánico del proceso de convergencia socialista e incluyó a los partidos que habían conformado el secretario de la convergencia. Entre sus objetivos principales se encontraban sintetizar, recoger y desarrollar los grandes valores del socialismo histórico chileno y los principios de la renovación socialista. Una bomba colocada por la Yihad Islámica destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, causa la muerte de 40 personas. Unos meses después, Israel se retira del Líbano en 1983. En 1983, Estados Unidos invade la isla de Granada en el Caribe debido a la colaboración con la URSS y Cuba. China y Estados Unidos firman importantes acuerdos en 1984. En 1984, China y Reino Unido acuerdan que Hong Kong será devuelta a China en 1997, pero conservará el sistema imperante durante los 50 años. En 1985, la URSS, Mikhail Gorbachev, inicia la restauración y apertura, medidas que incluyen cierta descentralización política. Ronald Reagan y Mikhail celebran una cumbre en Ginebra, Suiza, sobre el control de armamento en 1985. Cumbre de Reykjavik, Islandia, entre el líder soviético y el presidente estadounidense para reducir los arsenales nucleares en 1986. En 1986, Estados Unidos bombardea a Libia. Mikhail y Ronald acuerdan retirar misiles de mediano alcance en Europa en 1987. Concluye la guerra entre Irán e Irak en 1988. En 1988 la Unión Soviética se retira de Afganistán. En noviembre cae el Muro de Berlín, una barrera que durante 28 años dividió a Berlín Occidental de la República Democrática Alemana en 1989. Fin de los regímenes comunistas en Alemania, Rumania y Hungría en 1989. En 1990, la Unión Soviética comienza la reducción de sus fuerzas armadas. La OTAN declara el fin de la Guerra Fría en 1990. En 1990 se produce la reunificación de Alemania. Georgia, Lituania, Estonia, Letonia y Ucrania se independizan de la URSS en 1991. En 1991 se estalla la Guerra del Golfo por el conflicto entre Irak y una coalición internacional consecuencia de la invasión iraquí a Kuwait. Se disuelve el Pacto de Varsovia, una alianza militar liderada por la Unión Soviética para contrarrestar a la OTAN, en 1991. En Venezuela, el teniente Hugo Chávez lidera un fallido golpe contra el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en 1992. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. El demócrata Bill Clinton asume la presidencia de Estados Unidos poniendo fin al mandato republicano de George Bush en 1993. En 1993, una explosión en el World Trade Center en New York mata a menos de 5 personas en un atentado contra la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Muere el primer ministro de Israel en Tel Aviv, Isaac Rabin, cuando lideraba una manifestación por la paz en 1995. Las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania fueron destruidas por coches bombas con una diferencia de 10 minutos en 1998. Entra el euro como moneda única de 11 estados en 1999. Hugo Chávez asume la presidencia en Venezuela tras las elecciones en 1999. George Bush asume la presidencia en Estados Unidos en el 2001. El 11 de septiembre, 3 aviones secuestrados por comandos terroristas destruyen las Torres Gemelas en New York y una parte del Pentágono en el 2001. Tropas de Estados Unidos y otros países comienzan la invasión a Irak en el 2003. Los jefes inspectores de la ONU en Irak, Hans Blix, acusa a Estados Unidos de haber declarado la guerra a Irak sin contar con pruebas sólidas en el 2003. Ataque terrorista en Londres, Inglaterra, causando la muerte de unas 50 personas en el 2005.
Saddam Hussein, expresidente de Irak, es condenado a morir en la horca en el 2006. Israel bombardea el Líbano como parte de una ofensiva contra Hezbollah en ese país en 2006. Tras 23 años de gobierno en Cuba, Fidel Castro renuncia a la presidencia en el 2008. En Estados Unidos, el demócrata Barack Obama asume la presidencia de Estados Unidos en 2009. Revueltas del mundo árabe y magrebí en 2011. Muerto Osama Bin Laden en 2011. Muere el presidente Hugo Chávez en el 2013. Ataque terrorista en Francia en el 2015. Al pasar el tiempo, los sucesos que han pasado alrededor del mundo han surgido términos que darían una nueva visión al nuevo orden mundial, los cuales serían globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Pero, ¿por qué surgió la globalización? La globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de la expansión del flujo comercial mundial. El terrorismo. El terrorismo es un concepto que hace referencia al uso de violencia o amenaza de violencia por parte de individuos o grupos contra otros individuos o sectores de una sociedad a los efectos de coaccionar a gobiernos o entidades políticas a responder a demandas de orden político, social o religioso. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Las causas están desde diferencias económicas, étnicas hasta religiosas, y hay grupos en ciertas partes del mundo que realizan lo que ellos creen que es bueno, aunque simplemente el uso del miedo para lucrar y sacar beneficios personales es algo que no se puede justificar de buena manera. La unilateralidad es cuando un país está dominado por una sola potencia, y la relación que tiene con la Guerra Fría es el colapso de la Unión Soviética, que durante más de 70 años había sido rival de Occidente y tuvo una consecuencia en la creación de un nuevo orden mundial. La revolución digital. La revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital. La revolución digital ha influido en la sociedad moderna de una manera que ha forjado nuevas modalidades y crear conocimientos, educar a la población y transmitir información a través de diferentes medios.